Muy buenas emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os traigo un vídeo de esta serie Gestorum en el que vamos a hablar de las formas jurídicas en España. ¿Cuántas hay? ¿Qué peso tienen en ese tejido empresarial? ¿Qué ventajas? ¿Qué inconvenientes? ¿Qué obligaciones? Todo en esta serie de vídeos de Gestorum. Vamos con ello. Y sí, amigos, como te decía, vídeo de la serie de Gestorum. Vamos a repasar esas formas jurídicas que hay en España para poder poner en marcha una actividad económica. Hablaremos de las 11 o 12 principales, hablaremos de las ventajas, de los inconvenientes, de esas obligaciones que tiene cada una de ellas, en qué casos es más interesante utilizar una o utilizar otra. Y hoy vamos a hablar de todas ellas con un pequeño resumen para que sepas qué formas jurídicas hay en España que puedes utilizar para tu negocio. Ya sabes que esto está patrocinado por Gestorum, es la asesoría líder en España. Hablamos de autónomos, hablamos de sociedades limitadas y ya veréis que los autónomos y las sociedades limitadas, bueno, pues representan el 90% de todo ese tejido empresarial. Son más de 50 expertos que van a ayudarte a cumplir con esas obligaciones contables, fiscales, laborales, jurídicas, para que tú te puedas dedicar a lo importante, que no es otra cosa que a tu negocio. Así que ya sabes, entra en gestorum.es, pide información, pon que vas de mi parte y seguramente pues alguna cosilla especial te podrán hacer en esos primeros meses de servicio. Así que ya sabes, gestorum.es. Y vamos ya con las formas jurídicas en España. Vamos a intentar hacer una guía completa de esos datos sobre el tejido empresarial. Y es que cuando se emprende un negocio en España, una de las decisiones más importantes es elegir la forma jurídica. Bueno, pues este paso no solo va a influir en aspectos fiscales y en aspectos contables, sino que también en esa responsabilidad legal, en las obligaciones administrativas y también en esas posibilidades de crecimiento. Y como veis, es algo esencial, es que la forma jurídica define el marco legal bajo el cual va a operar una actividad económica. En España existen distintas formas jurídicas que permiten tanto a individuos como a grupos de personas desarrollar actividades empresariales. Desde el autónomo que emprende en solitario hasta pues sociedades complejas con estructuras corporativas. Pues cada forma jurídica tiene además sus ventajas, tiene sus limitaciones, tiene sus requisitos específicos. Elegir la adecuada implica analizar factores como el número de socios, la responsabilidad frente a posibles deudas, el volumen de facturación esperado o, por ejemplo, la necesidad de financiación. Bueno, pues en este capítulo vamos a repasar las principales formas jurídicas existentes en España. Vamos a darte una pequeña descripción de cada una de ellas y además proporcionaremos datos actualizados sobre su presencia dentro del tejido empresarial español. Lo haremos según el Directorio Central de Empresas, el DIRCE, y el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Primera forma jurídica, empresario individual, el autónomo. Bueno, pues es la forma más sencilla y rápida para comenzar una actividad económica. No existe una separación jurídica entre el empresario y la empresa. Por eso decimos que no tiene personalidad jurídica propia. Características. Bueno, la principal es que puede operar cualquier persona mayor de edad o cualquier menor que esté emancipado. Responsabilidad ilimitada. Y es que vamos a responder con nuestro patrimonio personal presente y futuro por las deudas del negocio. La fiscalidad a través del IRPF, régimen de estimación directa simplificada o módulos. Y los trámites son sencillos y bueno, pues esos costes para comenzar son reducidos. Y te preguntarás cuál es la penetración de esta forma jurídica dentro de nuestro sector empresarial. Bueno, pues supone un 52,8% de las empresas activas en España según el DIRCE 2024. Es la forma más extendida, especialmente en sectores como el comercio, la hostelería y los servicios personales. Sociedad de responsabilidad limitada, conocida como SL. Bueno, pues es una sociedad mercantil importante con personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada al capital aportado por los socios. ¿Y cuáles son las principales características? Bueno, que tiene un capital social
en este caso mínimo de 1 euro, aunque se recomiendan esos 3.000 euros, responsabilidad limitada a ese capital social y, bueno, pues que tributa, por ejemplo, en el impuesto de sociedades. Además, importante, obligación de llevar contabilidad ajustada al Plan General Contable. Tiene cierta flexibilidad para pymes y negocios familiares. ¿Y cuál es su penetración? Bueno, pues supone el 36,7% del total de empresas en España. Y es que es la forma jurídica más habitual entre las sociedades, especialmente para emprendedores que quieren, bueno, pues proteger su patrimonio personal. Sociedades anónimas, las SA. Bueno, son sociedades mercantiles destinadas a grandes empresas donde el capital está dividido no en participaciones, sino en acciones. Como características, capital mínimo 60.000 euros, desembolsando al menos el 25% al constituirse. Responsabilidad limitada al capital aportado. Tenemos una mayor complejidad contable, fiscal y organizativa y además que sepamos que puede cotizar en bolsa, aunque no es obligatorio. La penetración de estas sociedades anónimas solo representa, ojo, el 0,4% de las empresas en España. Es poco común, agrupa a grandes corporaciones y empresas con un alto nivel de capitalización. Sociedad civil. Bueno, pues hablamos de un contrato por el cual 2 o más personas acuerdan poner en común dinero, bienes o industria con ánimo de lucro. Las características, bueno, pues puede tener personalidad jurídica o no, depende de su registro. No requiere un capital mínimo. La fiscalidad por IRPF, si tiene personalidad jurídica, entonces por impuesto de sociedades. Simplicidad formal, pero importantísimo, con responsabilidad ilimitada para los socios. ¿Y cuál es la penetración de esta forma jurídica? Bueno, pues en torno al 1,2% del total de las empresas. Es habitual entre profesionales y pequeñas colaboraciones, aunque su uso, bueno, pues se ha visto muy disminuido por la popularización de las sociedades limitadas. Comunidades de bienes. Bueno, pues es la asociación de 2 o más personas que comparten la propiedad de un bien o un derecho y que deciden explotarlo conjuntamente. Las características: no tiene personalidad jurídica, no requiere un capital mínimo, eso sí, responsabilidad ilimitada y solidaria de los comuneros. Fiscalidad la tenemos con el IRPF, rendimiento de esas actividades económicas. Y la penetración, bueno, pues representa el 1,7% de las formas jurídicas. Es común en negocios familiares o entre profesionales que comparten un local o una herramienta de trabajo. Sociedad laboral, SLL o SAL. Puede ser sociedad limitada o sociedad anónima. Sociedad anónima o limitada en la que la mayoría del capital pertenece a los trabajadores que prestan sus servicios en ellas. Las características, bueno, pues que al menos el 51% del capital debe estar en manos de los trabajadores, que máximo de un 33% del capital para socios no trabajadores, salvo en el caso de que hablemos de administraciones, régimen especial de transmisión de acciones, participaciones, bonificaciones y ventajas fiscales en la creación, pero hablamos de una penetración dentro del sistema muy, muy pequeña, menos del 0,1%, pero bueno, podemos decir que están presentes en sectores industriales, cooperativas transformadas y, bueno, pues procesos de recuperación empresarial por los propios empleados. Sociedad cooperativa, una sociedad constituida por personas que se asocian para realizar actividades económicas, sociales o culturales. Tiene una gestión democrática y un reparto de beneficios según la actividad, no según el capital. Como características, mínimo 3 socios y puede variar según la comunidad autónoma. Segunda, capital variable. Tercero, ya lo hemos dicho, gestión democrática, un socio, un voto. Cuarto, fiscalidad por el impuesto de sociedades, eso sí, con bonificaciones. Quinta, alta vinculación al territorio y a la economía social. ¿Y cuál es la penetración de estas cooperativas? Pues tan solo representan el 0,6% del total. Eso sí, muy extendidas en el sector agroalimentario, en la enseñanza y en los servicios sociales. Sociedades comanditarias, simples o por acciones. Bueno, pues en el fondo es una sociedad mercantil con 2 tipos de socios: los colectivos, que son gestores con responsabilidad ilimitada, y los comanditarios, que aportan capital y tienen una responsabilidad limitada. Puede ser comanditaria simple
o puede ser comanditaria por acciones. No es muy habitual actualmente y es una estructura híbrida entre sociedad personalista y sociedad de capital. Tributa por el impuesto de sociedades. Y la penetración es que es residual, es menos del 0,1%. El uso ha caído mucho frente a fórmulas más sencillas y más flexibles como son las sociedades limitadas, las SLs. Sociedades limitadas, nueva empresa, SLNE. Bueno, pues fue una variante de la sociedad limitada que se creó para facilitar la constitución de pequeñas empresas de forma telemática. Claro, tenía algunas limitaciones. Primero, solo personas físicas como socios, máximo 5. Capital entre 3.012 y 120.202 euros. Tenía un sistema de constitución rápida a través del CIRCE y el nombre social estaba preestablecido con uno de los nombres de los socios. Bueno, su uso prácticamente residual. Se implantó esto en el 2003. La gran mayoría ya se han transformado en sociedades limitadas y ahora mismo no tiene ningún sentido crear sociedad limitada nueva empresa porque ya tenemos esas facilidades a la hora de crear una sociedad limitada con la sociedad de responsabilidad limitada tal cual. Sociedades profesionales. Bueno, pues son sociedades constituidas por profesionales colegiados que prestan servicios que requieren titulación oficial. Abogados, médicos, arquitectos. ¿Cuál es la característica principal? Deben inscribirse en el registro mercantil y, ojo, en el colegio profesional correspondiente. Segundo, la mayoría del capital y los derechos de voto deben estar en manos de los profesionales colegiados. Tercero, responsabilidad disciplinaria por el ejercicio profesional. Bueno, pues estamos hablando de una penetración, que va creciendo en sectores como la abogacía, la consultoría técnica, pero que siguen siendo muy limitadas. Asociación. Bueno, pues son entidades sin ánimo de lucro formadas por personas que se agrupan para un fin común. Este puede ser un fin cultural, deportivo, social. ¿Cuáles serían las principales características? La primera, ya la hemos visto, no persigue lucro económico. La segunda, tiene personalidad jurídica propia. La tercera, está exenta de tributar por impuesto de sociedades y cumple ciertos requisitos. La cuarta, actividades económicas permitidas si son accesorias. ¿Y cuál es la penetración de este tipo de forma jurídica? Bueno, pues aunque no son empresas propiamente dichas, pues muchas asociaciones gestionan servicios o actividades económicas. En España, para que te hagas una idea, hay más de 300.000 asociaciones registradas, una parte de las cuales, una pequeña parte, tiene actividades económicas significativas. Fundación. Bueno, hablamos de entidades también sin ánimo de lucro que administra un patrimonio destinado a fines de interés general. Características. Bueno, están controlados por un patronato, están supervisadas por el protectorado de fundaciones, tienen fiscalidad muy favorable y exigen dotaciones fundacionales mínimas. La penetración, pues menor que la de las asociaciones, pero importante en sectores como la cultura, la investigación y la ayuda social. Así que vamos a comparar de forma global las formas jurídicas en España con datos del 2024. Hablamos que los autónomos suponen el 52,8%, las sociedades limitadas el 36,7%, ya en conjunto nos vamos al 90%. Sociedades anónimas 0,4%, sociedad civil 1,2%, comunidad de bienes 1,7%, cooperativas 0,6% y el resto, que incluiría las SLL, las SAL, las comanditarias, las sociedades limitadas nueva empresa, un 6,6%. Así que, como puedes ver, el panorama jurídico empresarial en España está claramente dominado por dos figuras, el autónomo y la sociedad limitada. Entre ambas suman casi el 90% del tejido empresarial. El resto de las figuras, aunque son menos utilizadas, pueden ofrecer ventajas concretas dependiendo del tipo de actividad, dependiendo también del número de socios o de necesidades fiscales y o organizativas. Elegir la forma jurídica correcta es un paso esencial que puede determinar el éxito o el fracaso de un proyecto empresarial. Por eso es muy recomendable asesorarse antes de tomar esta decisión y tener en cuenta factores como la protección del patrimonio personal, las obligaciones contables o la carga fiscal que cada una nos va a traer a nuestro negocio.
Por eso, desde aquí, pues te recomendamos a los líderes en todo esto, que es Gestorum, gestoría online. En gestorum.es pues podrás ver toda la información. Ellos fundamentalmente trabajan con autónomos y sociedades limitadas, pero pueden asesorarte para ver si hay alguna otra forma jurídica que pueda interesarte más. Y entre el autónomo y la sociedad limitada, pues según la actividad que vayas a realizar, ellos te guiarán hacia la figura del autónomo o la figura de la sociedad limitada. Además, que sepas que ellos son centro PAID y se encargan de absolutamente todo, de darte de alta como autónomo, si así lo quisieras, o incluso de constituir una sociedad limitada a través del PAID en 24-48 horas con tasas súper reducidas de notario y de registro y que te permiten pues estar en marcha con tu sociedad limitada en horas, en días, en una semana como mucho. Todo va a depender de lo rápido que puedan ir esos socios a firmar a la notaría. Así que ya sabes, Gestorum, gestoría online. Di que vas de mi parte, que alguna gracia te harán en esas primeras cuotas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesantísimo esto de las formas jurídicas. Es algo fundamental, hay que conocerlas, hay que saber qué ventajas, qué inconvenientes tienen y por eso hemos iniciado esta línea de vídeos que continuará pues hablando de los autónomos, de las sociedades limitadas, de las sociedades anónimas, de todas estas formas jurídicas de las que hemos hablado aquí. En resumen, entraremos dentro de la forma jurídica para que puedas tener la información necesaria y tomes las mejores decisiones a la hora de empezar tu negocio o, que esto es importante, la forma jurídica puede variar con el tiempo, podemos transformar una forma jurídica en otra y continuar nuestra actividad ya con más beneficios o con más ventajas sobre la forma jurídica anterior. Así que, como te decía, hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas, que le des a en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir avanzando en todo esto que tiene que ver con el emprendimiento, con ponerte en marcha con las formas jurídicas, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.